Hola, Micaela, mucho gusto. Mi nombre es Nadia Zurita. Tengo hoy ya 9 años. Eh, bueno, yo soy residente del Cantón Tena, del casco urbano, pero bueno, la vida y las circunstancias me dieron la oportunidad de participar en una contienda electoral. Ujú. Gracias. Bueno, para empezar quisiera saber tu trayectoria o tus inicios más bien dentro del campo político, recordándote que hacer política no es solo incidir en una candidatura, sino también estar en espacios de toma de decisiones como las mingas, las asambleas comunitarias, eventos deportivos y sociales como tal. Bueno, en realidad me parece súper interesante la pregunta, pero creo que es bastante extensa cuando te voy respondiendo, porque yo creo que uno hace política y tengo la certeza de que uno hace política todos los días de la vida, ¿no? Creo que las decisiones personales cotidianas de uno van de acuerdo a una guía ideológica que uno tiene, ¿no? Entonces, si me preguntas desde cuándo hago política, yo hago política desde que soy muy chiquita. Yo tenía 13 años cuando comencé a trabajar en una radio, en Radio Oriental, acá en el Cantón Tena, una radio que en ese entonces era AM. Y mira que ocurrió una cosa súper particular, ¿no? La radio AM de amplitud modulada, a diferencia de la FM que era más comercial, la radio AM se utilizaba como para dar comunicados, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, yo anunciaba, venía alguien a la radio, me invento, un joven a decirme que por favor a través de la radio le diga al papá que ya había sacado el verde y que el verde estaba en la vía, entonces que podía el papá pasar retirando el verde, ¿no? Porque habían muchos lugares de las comunidades, sobre todo del sector rural, que no tenían señal. Entonces la radio era una forma de comunicarse entre la gente que estaba en el casco urbano con la gente que estaba en la zona rural. Y yo creo que ese fue el inicio, y digo un inicio muy bonito porque a veces con pequeñas actitudes que uno toma para ser empático con las necesidades y las dificultades que presenta la vida, pues va haciendo obra, ¿no? Va sirviendo. Eh, pero voy a remontarme un poco antes porque cuando yo era muy niña, mis papás, mi mamá me cantaba una canción de cuna. Y es una canción que yo ya grande, bueno, pues cuando era niña yo terminaba llorando después de escuchar esta canción, pero ya después grande entendí que quizás esa fue uno no es que hace política porque así es de hacer, sino que uno hace política porque encuentra en la vida cosas que quiere cambiar, que cree que están mal, que cree que pueden mejorar. Y entonces ahí es cuando uno se empodera y decide hacer política, ¿no? La canción se llama pues Duerme Negrito, y la interpreta Mercedes Sosa, pero es de Yupanqui, y es algo así como que duerme, duerme, negrito, que mi mamá está en el campo, negrito. Bueno, y es la historia de un niño al que le va a comer el diablo blanco si no duerme porque su mamá no está, porque está trabajando, porque está en el campo, porque está produciendo, y encima más la señora está enferma. Bueno, o sea, es una canción preciosa, pero es triste, es realmente triste. Y eso de muy niña caló en mí. Yo era una niña que quizás no entendía bien todavía las estructuras orgánicas de cómo funcionaba el país y por qué había una persona pobre que era negra y por qué el diablo era blanco, ¿no? Entonces sí, digamos que esto caló muchísimo en mí, y valga la pena decirte que yo vengo de una familia eh, mestiza, pero de origen, como te lo explico. Yo siempre digo que tengo raíces andinas porque mi papá es de la Sierra Centro, es de un pueblito que se llama Puela, muy cerca de Riobamba. Y son productores, son agricultores. Entonces mis bisabuelos son agricultores, mis bisabuelos paternos, y mi abuelo materno, mi abuela materna, son de otro lado, son de Quevedo, de La Maná y de una parte de Imbabura, pero también son agricultores. O bueno,
eran agricultores. En ambos casos, la vida y las circunstancias, por ejemplo, en el caso de mis bisabuelos, la erupción del volcán Tungurahua destruyó todos sus cultivos y ellos tuvieron que emigrar a la ciudad. Ya estaban viejitos y murieron. En el caso de igual la familia de mi madre, igual migraron del campo a la ciudad, pero sí que quedan siempre raíces, ¿no? Y a la gente a la que nos gusta el campo, pues nos guardamos ese cariño y gratitud profunda a la tierra. Entonces, ya pues en el caminar de mi vida, empiezo, como te digo, a los 13 años trabajando en la radio y queriendo como involucrarme, ¿no? A los 13 años, 2000, no me acuerdo si 2006, 2009, ganan las elecciones el expresidente Rafael Correa, y yo trabajaba los sábados en las radios y entonces empiezo a escuchar todas las semanas las sabatinas. Educarse también es un acto político, Micaela. Entonces yo empiezo a escuchar las sabatinas, empiezo a entender cuál es el rol de los medios de comunicación, empiezo a entender cómo se organiza muchísimo más el Estado y empiezo a militar en el tema comunicacional, ¿no? Entonces pertenecía a varias organizaciones o grupos que un poco hacían comunicación y que formaban parte de las líneas de la Revolución Ciudadana. Quizás tú escuchaste alguna vez de los evolucionarios. Bueno, empecé a militar un poco con ellos. Ojo, no revolucionarios, sino evolucionarios, ¿ya? Que era un grupo que se dedicaba a hacer comunicación. Y luego de esto, bueno, va pasando el tiempo y yo en mi cantón participé en un sinnúmero de eventos. A mí el tema de la oratoria me encantaba. Y así fui como empoderándome quizás del tema discursivo y fui trabajando en ello en diferentes áreas, pues. Fui voluntaria de la Cruz Roja también muchísimos años. Esto a mí me permitió conocer mucho la provincia, porque recordarás tú en diferentes inundaciones, pero sobre todo, no estoy segura, yo ya tenía 15 años y hubo una inundación tremenda que fuimos con la gente de la Cruz Roja a rescatar a la gente del Aguano. Y para mí fue una impresión tan fuerte ver a un niño, era un niño muy chiquito que estaba así como en la punta de una palmera gigante, y yo decía, ¿cómo el niño subió hasta allá? Y no es que había subido, sino que subió tanto el agua que el niño fue escalando la palmera hasta donde se sintió pues seguro, ¿no? Ese paso por la Cruz Roja me hizo mucho bien, ¿no? Fue un proceso bonito de aprendizaje. Y bueno, ya para esto yo tenía 17 años más o menos, y había trabajado, imagínate, desde los 13 en comunicación. Había estado como involucrada con el tema de primeros auxilios, de socorro, y yo manejaba el tema comunicacional, de hecho, en Cruz Roja, ¿no? Pero siempre que habían emergencias, pues uno acudía. Fue una experiencia bastante bonita. Y cuando ya cumplí 17 años, mi mamá tuvo un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito bastante grave. Estuvo en coma aproximadamente 2 meses. Y bueno, eso siempre hay algunas de esas cosas que nos pasan en la vida que son dolorosas, pero que al final son bastante reveladoras. Yo como hija y como familia, nosotros pudimos disfrutar de un servicio de salud gratuito. Claro que no fue así de primera, porque elegimos llevarle a mi mamá primerito. Tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, como los primeros pasos por emergencias, le llevamos a una clínica en Quito, que, bueno, ahí estuvo dos noches, pero imagínate que cada noche le costó a mi familia aproximadamente $14,000. Mi familia es chiquita, es mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, porque somos los que vivimos acá en Tena, y luego nuestra familia ampliada vive en otros lugares. Entonces, $14,000 cada noche. En 2 días se habían ido los ahorros de toda la vida de mis padres, ¿no? Y mi papá me sentó a mi hermano y a mí y nos preguntó, bueno, o sea, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Hago un préstamo o le llevamos como al sector público? Para esto ya habían pasado varios años, a lo menos el primer periodo del gobierno de Rafael Correa.
y pues decidimos utilizar el sistema público de salud. Estuvo mi mamá 28 días más en terapia intensiva, un poco más, quizás unos 38 días más en terapia intensiva, y luego estuvo casi 6 meses en hospitalización mientras ella aprendía nuevamente a caminar, a hablar, a comer, a todas estas funciones básicas. Al final de todo el proceso de su recuperación en UCI y en hospitalización, a mi papá le pasaron, el hospital le emitió una factura como de $60. Y Micaela, para mi sorpresa, tú entenderás, a veces uno cuando todavía no es productivo económicamente, le preocupa muchísimo el tema de los gastos, ¿no? De la familia, porque quizás no tienes como muy claro esto, a pesar de que mi papá siempre trató de involucrarnos mucho, pero yo tenía como mucha angustia del tema económico para mi familia. Eh, y cuando le pasan la factura y era como de $68, yo primero tenía una gratitud profunda porque mi mamá, imagínate lo que era mantenerle 6 meses aproximadamente en hospitalización sin que nos pidan nada. Le cobraron $68 de los desayunos, almuerzos y meriendas que le dieron a mi papá, que no era paciente, pero era acompañante. Como de 6 meses salió $68. Entonces, yo suelo decir que yo soy una hija agradecida con el sistema de salud público, gratuito, ¿qué te digo? Digno, de respeto, de amor, de caridad, porque más allá de haber cumplido con las garantías de salud, hubo un trato muy humano, muy bonito. O sea, llegamos a sentir familiaridad con la gente que le atendía a mi mamá en el hospital. Y bueno, mientras mi mamá estaba en el hospital, yo tenía que continuar con mis estudios. Estaba yo en el último curso de colegio. Y bueno, ahí ya empecé a involucrarme en la política. A pesar de las circunstancias que vivía, fui abanderada, fui la presidenta del consejo estudiantil del colegio. Y precisamente ese último año fue complicado porque vivía básicamente con mi hermano, porque mis papás estaban en Quito por el tratamiento de mi mamá, y pues ahí también, digamos que forjando y formándose uno también hace política. Luego decido estudiar sociología. Tuve una muy buena oportunidad en la Universidad Católica, entré a estudiar sociología. Y bueno, empecé a involucrarme con una empresa que se llamaba, pues la empresa cerró, se llama Terrambiente, y lo que hacía era básicamente iba a los lugares donde ponían las antenas para los celulares, para la señal de los celulares, y un poco como socializar el tema de la implementación de las antenas, ¿no? Y conocí ahí un montón de lugares hermosos también. Y mientras estuve en Quito, yo vivía muy cerca de la Universidad Católica, muy cerca de la Simón Bolívar, y pues integré parte de un grupo folclórico que era de hecho de la Universidad Simón Bolívar, y teníamos como nuestra casa ¿qué te digo?, comunitaria en la Floresta. Fue muy bonito, un montón de pregones. El tema cultural, yo sentí que aprendí muchísimo, fui muy enriquecida por esto, y también estaba muy cerca de Corape, entonces también estuve permanentemente con lo de comunicación. Pasaron 2 años aproximadamente, y yo dije, ¿qué hago estudiando sociología? No puede ser. Yo y busco una beca en la Universidad de las Américas y entro becada a estudiar periodismo. Entonces entré a estudiar periodismo, y ahí también la historia fue muy bonita. Es la carrera de la que me gradué como de pregrado, y luego estudié una maestría en comunicación política. Pero a mí la universidad me dio muchísimo, no solo porque yo era becada, sino que también aprendí claramente la diferencia entre la izquierda y la derecha. También aprendí un montón sobre la discriminación positiva, y aprendí un montón de cómo uno puede ir forjando nuevas oportunidades para uno mismo, ¿no? Yo gané un concurso en la universidad
Bueno, de hecho gané algunos concursos, tuve algunos reconocimientos, pero uno de ellos me llevó a hacer pues un bootcamp en Atlanta, en CNN. Ahora yo soy miembro de honor de la red de flujo de libre información de la red mundial. Fui pasante de la CNN en Atlanta. Y bueno, cuando tú haces comunicación, a diferencia de lo que muchos piensan que hay, que la imparcialidad, y esto yo no comparto, la comunicación no es imparcial y uno hace política desde ahí. Uno hace política desde la comunicación. Yo trabajé, híjole, ¿qué te digo? 3, 4 años en un medio en Quito, en Click Radio, luego en Usla Channel, cubriendo cosas bastante impactantes, entre ellas los procesos electorales pasados, que fueron experiencias interesantes, únicas, pero sin embargo uno sigue siendo un espectador, ¿no? No estás dentro, no eres parte. Y bueno, regresé a mi tierra porque quería hacer mi tesis de grado sobre el Geoparque Napo-Sumaco. Hice mi tesis y a un medio de comunicación local le gustó muchísimo, así que me propusieron que entre a trabajar con ellos, que fue al ITV. Estuve ahí aproximadamente, ¿qué te digo? 3 años, 3 años, 3 años. En comunicación en la prefectura y luego en el ITV, en el canal, igual, haciendo coberturas, entrevistas. Yo era presentadora de un informativo, pero también algo que luego yo recordé con mucha gracia, el tema de los debates electorales, ¿no? Y sí, uno hace ahí política, uno es parte de esas decisiones importantes de la ciudadanía. Bueno, ¿qué más te cuento? Ya, luego decidí estudiar comunicación política porque yo sabía que la política era lo que a mí me movía en la vida. Yo creo que siempre lo supe. Pero bueno, estudié comunicación política, entré a trabajar bueno, para esto, cuando estaba en la universidad, no solo trabajé en medios, sino que trabajé también en otra empresa consultora que se llama GESAN Consult. Y trabajé ahí como 5 o 6 años de directora de comunicación, ¿no? Igual, básicamente el trabajo del comunicador es acercar la información a la gente y hacer que esa información sea entendible, ¿no? Que todos estos tecnicismos estén bien explicados. Y luego entré a trabajar a la Universidad ICAM hace unos 3 años aproximadamente. Y fue un proceso muy bonito porque cuando yo llegué a la universidad yo me tracé una meta súper clara, y es que no teníamos casi estudiantes, había menos del 6% de estudiantes de la región amazónica. Claro. Un porcentaje muy, muy bajito, y cuando yo entré yo iba a hacer la publicidad de la entidad, entonces yo me propuse que mi público objetivo tenía que ser gente de la localidad. Cuando puse mi renuncia, fue grato que en mi informe final presenté pues como resultado que de ese 6, estaba entre el 6 y el 9%, habíamos subido a un 56%, y sí que lo sentí como un logro personal, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, también en mi paso por la academia estuve invitada. A mí me gusta mucho el tema cultural, pero lo cultural también involucra el género. Entonces he estado involucrada con un montón de organizaciones que trabajan el tema de género. Gracias a esto y a la señora Luz Haro, que para mí es un referente de la política en la provincia, sin haber sido electa democráticamente. Yo fui a Chile como técnica para el encuentro de mujeres rurales de América Latina y el Caribe. También estuve como parte haciendo pues congresos, ¿no? De hecho, he participado en algunos congresos internacionales. Participé en uno internacional de mujeres amazónicas. También participé en uno sobre la construcción de ciudades. A ver, el CBT, que es un congreso súper interesante porque son estudios sobre las ciudades y cómo vive la gente en las ciudades. Y entonces
Eh, Fue muy bonito porque de hecho para ellos también pude escribir pues, el capítulo de un libro que todavía no sale, pero estamos en eso, sobre cómo se vive aquí en la zona urbana y en la zona rural. Y de hecho yo te cuento que yo vivo en Tena, en una zona urbana, pero mi enamorado y su familia viven en una zona rural. Entonces yo todo el tiempo estoy como en esta convergencia de estos dos espacios que ha sido, ya te digo, enriquecedora y que también, como te digo, las decisiones que tú tomas a diario son políticas. Entonces decirte como, chuta, qué espacios he tenido para hacer política, todos, porque desde decidir un día levantarme y en vez de, no sé, ver el celular y decidir sembrar una planta, pues es un acto político y es un acto de mucho amor y sí, yo creo que todas las decisiones de la vida de uno están atravesadas por la política. Eso, Micaela. Muchas gracias, Nadia. Has tenido una trayectoria súper, súper larga y es verdad, todos los días hacemos política. Es algo que siempre me lo han dicho desde los espacios en donde me he formado políticamente. Gracias a que Tena nunca me ha cerrado las puertas también a mí. Creo que igual desde los 15 años Ali TV creo que fue la casa y la puerta que me impulsó a mí, sobre todo, a aprender a expresarme mejor, a poder desenvolverme y así un sinnúmero de cosas dentro del ámbito académico también. Entonces, gracias a eso salí fuera de la ciudad a estudiar y también me han dado otras oportunidades el gobierno alemán como tal de ser parte de una red impresionante de jóvenes brillantes a nivel del Ecuador. Entonces, eso te quería comentar. Bueno, siguiendo con la entrevista, quisiera preguntarte, dentro de todo lo, dentro de todo lo que es tu trayectoria política, quisiera saber si alguna vez has vivido un acto de violencia política como tal. Un montón de veces, eso en la vida, un montón de veces. Y para no ser cansona, más bien te voy a contar uno de los actos de violencia que para mí han significado muchísimo, ¿no? Y que han marcado también un antes y un después en mí. Como te decía yo, siempre que militas o que estás en espacios, es como que qué lindo porque eres mujer y que eres joven. Y más bien la gente como que felicita eso, ¿no? Pero cuando no eres contrincante, ese no es un pero, eso es un plus. Cuando te conviertes en contrincante político, cuando entras a la palestra pública y a la vida de elección popular, tú estás como súper expuesta a un montón de cosas. Una de las que a mí más me marcó fue que cuando ya se anunciaba mi candidatura, la gente, a ver, uno tiene amigos en la vida, ¿no? Tiene amigos y las elecciones se ganan, Micaela, con votos. Entonces, tú los votos no necesariamente consigues siendo amigo de alguien, sino que consigues convenciendo a alguien, ¿no? Y yo traté de sumar toda la gente que quería apoyarme, toda la gente que creía en un proyecto político y que creía en mí. Entonces yo sumé, sin excluir a nadie, evidentemente, porque las elecciones se ganan con votos. Y entre estas personas sumé a alguien que para mí en la vida es importante y que me apoyó muchísimo, de hecho, en el proceso electoral. Pero la gente de alrededor, del mismo movimiento, de afuera, ¿no? Como que utilizó o asumió un discurso súper violento que era de Nadia es la candidata de esta persona, ¿no? Y yo decía, o sea, yo soy la candidata de todos, pues, de todos los que me van a apoyar. Pero era como ese discurso así súper marcado de que ella es la candidata de tal persona y entonces se va a hacer lo que él diga, ¿no? Un hombre adulto, heterosexual, heteronormado. Y entonces la magia de mi candidatura, de que sea una mujer y de que sea joven y de que tenga las ideas hermosas que tengo, que sea una candidatura disruptiva, como que se rompía, ¿no? Se me descomponía todo lo que yo soy en que una persona externa va a decidir por mí. Siento que es algo que también le pasó a la candidata a la presidencia, Luisa González, ¿no? Como que sí, ella es la candidata, pero quien va a decidir es Correa. Como que
ese mismo discurso que se utilizó a nivel nacional, se utilizó aquí en territorio y lo hicieron conmigo. Y fue muy doloroso porque yo, Micaela, soy una persona, no quiero decir rebelde, pero soy una persona que si cree en algo, yo voy por ello. Y en algún momento mi papá me decía, hija, o sea, tú ni siquiera nos haces caso a nosotros, que somos tus papás, como que somos tu figura de autoridad. ¿Qué le vas a hacer caso a esta X otra persona, no? Pero sí, fue el discurso que utilizaron. Y verás que a pesar de que no es un discurso que pareciera muy violento, es decir, no tiene nada sexual, no tiene nada de ese otro tipo de índole, es un discurso muy violento, porque es un discurso en el que están diciendo tal cual, es joven, es mujer, entonces alguien más va a decidir por ella. O es joven y es mujer, entonces no tiene la capacidad y por eso le van a dar decidiendo. Y si algo me enorgullece a mí es de que yo tomo mis decisiones y lo que soy hoy, sí que hay un montón de elementos alrededor, mi familia, mis amigos, ¿no? Pero hoy yo soy lo que soy por mí. Entonces creo que ese es uno de los actos más duros que he vivido, ¿no? También que tuve mucha resistencia dentro de, pues de las candidatas, todo el mundo decía, todos los candidatos, yo soy joven, y yo, mentira, ustedes no son, pero como que ustedes no son jóvenes, ¿qué les pasa? según el código de la democracia, ¿no? Que se supone que hasta los 29 eres 29. Joven. Eso. 29 creo. Dentro de lo que me comentas sobre el acto de violencia, esto lo recibiste por redes sociales, me imagino. Sí, o sea, verás, por ejemplo, a ver, esto fue como ese murmullo, ¿no? Como ese murmullo, tú sabes que aquí el boca a boca funciona mil veces en sociales, pero también sí que hubo señor tiene una foto con su hija en sus redes sociales y lo que hicieron es que le quitaron la cara a la hija y me pusieron mi cara ahí como un montaje para tener evidencia física de que tenemos alguna conexión porque no teníamos fotos juntos ni nada por el estilo. Entonces como que marcaron ahí una conexión con una foto sí, porque yo entonces yo me cuidé mucho, tenía yo gente que me daba viendo esas cosas. Y yo no sé entonces hasta la fecha si es que el objetivo era vincularme con él como pareja, que es un señor adulto, está entrando en la tercera edad. No sé si la intención era esa, vincularme como familia, como pareja, como qué, ¿me entiendes? Que eso también se vuelve mucho más violento, ¿no? Si ya era violento de por sí el querer vincularme o asociarme como pareja cuando yo tengo un enamorado, cuando yo tengo... es violento definitivamente. Y sí fue por redes, también fue el boca a boca, también fueron grupos de WhatsApp, también fueron discursos de otros candidatos, porque la campaña sucia va de allí, ¿no? De los otros candidatos diciéndoles no voten por ella porque ella es tal cosa, o es pariente de tal persona, o es amiga de tal persona. Bueno, para seguir con las preguntas, cuando te ocurrió esto, ¿cómo te sentiste? ¿Te enojaste? No sé, ¿cómo lo liberaste? Tal vez lo que te estaba pasando, ¿a quién lo comentaste? ¿Quiénes fueron tus redes de apoyo, más bien? Bueno, mi red de apoyo principalmente mi familia y mi familia. Bueno, un grupo de amigos cercanos también, la gente que me apoyó en la campaña también, evidentemente. A ver, esto en realidad como que no me enojó mucho. Yo después asumí y entendí que era un acto de violencia. En el momento, la circunstancia no me permitió como darme cuenta qué es lo que estaba viviendo, sino que ya después, cuando hice un análisis un poco más profundo, evidentemente me sentí molesta. O sea,
pero no fue algo como tan trascendental, ¿no? O sea, aquí me sentí molesta un ratito y ya luego pasó y yo seguí con lo mío. Una cosa que sí me hizo sentirme molesta, muy molesta, Micaela, fue otra de estas experiencias de violencia que el día del conteo del CNE, yo entraba, acuérdate que para esto había ya fallecido Fernando Villavicencio, ya había pasado un buen tiempo, y cuando yo entraba al CNE, había mucha gente de Construye y de Sociedad Patriótica fuera del Consejo Nacional Electoral, NAP. Y empezaron a gritarme asesina. Y yo, Micaela, o sea, yo no mato una mosca, ¿no? Entonces, esa es una acusación muy fuerte y muy violenta. Y claro, lo hacían en un escenario en el que yo estaba ganando las elecciones, porque recordarás tú, en el proceso electoral, a eso de las 10 de la mañana del día lunes, después de las elecciones, yo estaba como ganadora, estaba como primera en la lista, ¿no? Entonces entraba yo y ellos empezaron a gritarme, asesina, asesina, asesina. Esto para mí fue muy, muy impactante. Y ahí sí que me sentí muy, muy molesta y muy asustada, porque la histeria colectiva, movían o sea, como que había unas rejas alrededor y la gente gritaba asesina y movía las rejas, ¿no? Entonces, claro, además de sentirme molesta, me sentí muy asustada porque estaba expuesta a violencia, no solo verbal y psicológica, sino que también física, porque la gente estaba allí con histeria. Me sentí molesta porque, mira, Altena es un pueblo tan chiquito que a la final aquí tú terminas siendo pariente o terminas siendo amigo, compadre, comadre de la gente que está alrededor, ¿no? Y varias de estas personas que estaban como apoyando que estaban ahí en esta turba, eran personas conocidas que me conocen a mí, que le conocen a mi familia, y quizás yo sé que no se referían a que yo le había asesinado a Fernando Villavicencio, porque, o sea, ¿me entiendes? Ni en qué cabeza. Pero el hecho de ya decirlo, o sea, a mí me asustó muchísimo porque era gente mintiendo de forma agresiva, haciendo una falsa acusación, y enardeciendo, ¿no? Generando odio, híjole, Micaela, eso sí que me asustó. Y es algo que yo luego con amigos y familia pude contarles el miedo que yo tuve, y que tengo. Y es un miedo que tengo a la gente. O sea, no es solo que fue ese momento, sino que involucrarte en el tema político implica que estés expuesto o expuesta a cualquier acusación falsa, mentirosa, y a que esa acusación falsa o mentirosa provoque violencia física en contra tuya. Claro. Sí, me imagino que debes haber pasado por un mal momento y como tal vez las situaciones y las circunstancias en las que tú estuviste en medio de esto sí fueron horribles, por así decirlo, sí. Bueno, quisiera preguntarte la última pregunta. ¿Cómo te sientes actualmente después de la contienda política? ¿Qué has hecho como para alivianar o para procesar todo lo que viviste dentro de la contienda electoral? ¿Cuáles son tus aspiraciones también a futuro? A ver, te cuento un poco, o sea, verás, lo que pasa es que hay muchas cosas como que no salieron a la luz, quizás porque yo no me quejé, y hoy siento que yo hice mal, entonces me siento un poco culpable. No debería, no tanto, porque bueno, las circunstancias en las que se viven son estas y uno tiene que aceptarlas, pero mira, yo seguí un proceso. Yo tuve un control electoral muy bueno. Nosotros conseguimos todas las actas de toda la provincia y nosotros hicimos el cálculo y era un cálculo en el que yo era ganadora. Quizás como amedrentada un poco por esto de que pasó en el CNE, yo regresé a mi casa después de que cambiaron las votaciones, como un poco, sí, amedrentada, esa es la palabra, ¿no? Y sumisa.
y sumisa. Entonces yo dije, no, ya, o sea, como que ya perdí, voy a asumir esta pérdida y voy a ser una buena perdedora y felicitar a los que ganaron y ya. Pero decía esto teniendo los papeles en la mano de que yo había ganado el proceso electoral, ¿me entiendes? Entonces sí, y ahí ya luego haciendo el análisis, ahí me di cuenta que que esa violencia que viví afectó, que sí jugó un papel, que no es que como nosotros a veces, y sobre todo nosotras las mujeres queremos hacernos las muy machas, las que podemos con todo, no es así. La violencia tiene implicación, tiene incidencia en cómo actúas después. Entonces yo no, o sea, como seguí el proceso del contencioso electoral, pero lo hice sin hacer bomba mediática, sí, calladita, ¿me entiendes? Calladita como los que ejercieron la violencia esperaban que yo fuera, callada, sumisa, solo haciendo los trámites legales con la abogada, pero sin ejercer presión mediática, pero sin reclamar mis derechos, pero sin decir, porque tampoco quería yo caer en lo mismo de que todo el mundo cuando pierden las elecciones dicen, ay, me robaron. No quería yo caer en ese mismo discurso, pero sí que hoy te puedo decir que yo tengo muchísima decepción de los procesos electorales, de la democracia representativa como tal, porque a mi familia le pidieron $30,000 para dejar los resultados así como estaban el lunes a primera hora, y $30,000 y el puesto para una persona del CNE. Lo que te estoy diciendo es sumamente fuerte porque son delitos, pero creo que la circunstancia en la que yo me encontraba, así, bajoneada por la pérdida, amedrentada por toda la violencia política que viví en el proceso, la violencia política, la violencia de género, y bueno, un montón de violencias que uno vive. Incluso llegué a vivir violencia, mira esto, patrimonial y financiera, no por parte de mi familia, sino por la gente del movimiento, porque el movimiento a mí no me dio dinero en absoluto. Entonces yo, de mi plata, mía, de Nadia, de lo que yo había trabajado, de lo que yo había producido, asumí el costo de la campaña. Y fue tan fuerte que hombres que no eran parte de mi familia, que eran parte del movimiento, como la estructura, querían decidir qué hacer con mi dinero, ¿no? Entonces, eso es violencia patrimonial también, ¿no? Y como creyéndose dueños de un cargo, quizás, por ejemplo, ¿cómo es que se llamaba? El gerente de campaña, o sea, diciéndome qué hacer. Yo estudié comunicación política por algo. Yo pensaba asesorar, no, o sea, yo sé que me gusta la política, pero yo pensé vivirla detrás de escena. Y me enfrenté a un proceso propio, ¿no? Pero sí, o sea, fueron un montón de violencias que viví y de hecho que vivo, Micaela. Te voy a contar igual algo muy personal que bueno, yo, ¿sabes cómo empecé a sacarlo y a desfogar? Corriendo. Yo en la vida corría, o sea, yo me gusta el ejercicio, pero muy suave, muy sutil. Empecé a correr porque tenía una cosa así de que no dejaba de pensar y emocionalmente también el ejercicio me hizo mucho bien. Pero mira, ¿qué te digo? En mayo, el 1 de mayo, bueno, un poquito antes, quizás los últimos días de abril, perdón, vi que habían lanzado una convocatoria porque yo para ser candidata tuve que renunciar a mi trabajo. Entonces, el 1 de mayo vi que había una convocatoria para comunicadora del Consejo de la Judicatura NAPO. Entonces postulé, como otras personas lo hicieron, fui a una entrevista y fui seleccionada, ¿no? Entonces entré al Consejo de la Judicatura, estuve elaborando el mes de mayo, pero aproximadamente el 15 de mayo, pues ya me notificaron que trabajaba solo hasta fin de mes, porque los asambleístas, o sea, y esas fueron las palabras textuales de la persona que me notificó, que los asambleístas habían hablado, los actuales asambleístas de la provincia de Napo habían hablado con el presidente del Consejo de la Judicatura y con una de las vocales del Consejo de la Judicatura para que yo ya no trabaje ahí. Y efectivamente me botaron de mi puesto de trabajo que había ganado yo a través de un concurso
y salí por tener una línea ideológica, una línea política. Y luego uno de los asambleístas tuvo la desfachatez y el descaro de comunicarse conmigo y decirme que él podía hablar, que me dejen si es que yo no me volvía a lanzar como candidata. ¿Qué te digo? O sea, esto es tenaz porque es un mensaje fuerte y claro para los jóvenes de parte de los políticos viejos. Es un mensaje de decirte, no entres a la política y no hagas política porque tiene consecuencias negativas en tu vida profesional y también en tu vida personal. Para mí es un mensaje que no se debe replicar, para mí es un mensaje que se debe cambiar a toda costa, pero te soy sincera, toda esa esperanza que tiene uno como joven, toda esa ilusión de cambiar las cosas, se desgasta, se va aplacando y es duro. Yo ahora trabajo en un proceso de reconstrucción del movimiento al que yo pertenezco en la provincia de Napo, porque sí que me ha dado cosas gratificantes también. Mira, en nuestra provincia no es fácil entrar a la política, porque para conseguir una candidatura principal, tú tienes que pelearla, ¿ah? No es así de fácil, y sobre todo en esta provincia en la que los movimientos tienen dueño, Micaela, tienen dueño, claro, con nombre y apellido. Por eso para mí la Revolución Ciudadana fue el mejor espacio para yo entrar, porque no tiene un dueño como tal aquí en la provincia, a diferencia de los otros movimientos, que pues para qué te voy a dar nombres si ya lo sabemos. Y además, mira que me dieron la oportunidad de como mujer y como joven ser primera en la lista. Entonces, esas son cosas que uno agradece, son oportunidades que uno agradece y que yo hoy quiero devolverle al movimiento. Estoy trabajando, como te decía, en la reestructuración porque además de haber sido elegida aquí como candidata a nivel nacional, me eligieron como vocal de la Secretaría de Relaciones Internacionales. Entonces ahora ya no solo formo parte de la estructura local, sino que formo parte del Buró Nacional del Movimiento. Y estoy trabajando ahorita en una reconstrucción del movimiento en la provincia de Napo. Que sepan que es un movimiento que, a diferencia de lo que todo el mundo dice, no tiene unos lineamientos así estrictos. Tenemos una línea ideológica que es diferente. A nosotros no nos obligan a votar en la asamblea por nada o por nadie. Uno cumple con los lineamientos ideológicos, no de un movimiento, de un proyecto, que es diferente, ¿no? Eso por un lado. Entonces estoy trabajando en la reestructuración del movimiento. No sabría decirte, Micaela, si yo voy a lanzarme de candidata porque primero eso es algo que escogemos en el movimiento, ¿no? No es como que, yo quiero ser candidata y yo voy a ser candidata. Eso es algo que tiene que elegirse en un proceso de democracia interna, que de hecho estamos a punto de vivirlo para los burós provinciales, ¿no? Todavía no las candidaturas, pero sí que hay gente que me ha pedido, directores cantonales de mi movimiento, que me han solicitado permiso, autorización para poder postularme nuevamente como candidata. Pero Micaela, las candidaturas son duras, no son imposibles. Yo estoy muy feliz, a pesar de todo, con los resultados que obtuvimos, porque a mí la gente, yo era una niña nueva en esto, y tuve el apoyo. Hay cantones como en la zona alta donde no les barro una vez, o sea, tengo el 300% del apoyo, o sea, de 4,000 personas, 2,600 votos son míos. Entonces, esas cosas son cosas gratificantes, son cosas lindas para uno. Pero sí, una campaña política involucra el tema económico, más allá de dar dádivas, sí exige mucha movilización, y eso es algo que uno se costea, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no entregué cosas, no di comida, máximo llegaba con pancito y colita para compartir, pero el tema de movilizarte cuesta, y el tema de movilizar tu gente cuesta. Entonces, yo tengo que hacer un análisis financiero, un análisis emocional, un análisis coyuntural, para decidir si vuelvo a lanzarme como candidata. Y por supuesto también saber si uno cuenta con el apoyo del movimiento, ¿no?
yo estoy muy agradecida porque sé que sí, que eso dentro de todo es algo que como que me renueva un poco esta chispa de ilusión que uno tiene, ¿no? Eso. Claro. A ver. Pero permíteme